Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a el primero de lo que esperamos sean muchos conversatorios en los cuales vamos a estar tratando temas correspondientes no solamente a derecho procesal, sino también a experiencias y temas que puedan ser de formación para todos nosotros en el ámbito del litigio. Digamos que ese es el objetivo principal que queremos cumplir con todas estas reuniones que esperamos tener con ustedes. El día de hoy tenemos como invitado al abogado Andrés Felipe Gómez Arroyave, abogado litigante, egresado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia y actualmente abogado en la firma Aval Abogados. Juan Felipe, ¿cómo vamos? Andrés Felipe. No, muy bien, muchas gracias David. Bueno, pues yo creo que este es un escenario académico importante, espero que no sea pues la última invitación para que podamos hablar de este tema y pues que sea bastante, pues que sea bien fructífera esta reunión. Pues la invitación depende de cómo le vaya hoy. Si le va mal, no lo vuelvo a invitar y listo. Punto. Es que dijo pues... Bueno, la idea de la reunión del día de hoy es que hablemos de un tema muy particular, que es cómo escribir una demanda. Se trata no hablar técnicamente de lo que corresponde a derecho procesal, porque para eso tienen todas las clases de derecho procesal. Es decir, no se trata de que hablemos de los requisitos formales que tiene que cumplir una demanda, sino de todo aquello y todas esas circunstancias adversas a las que nos enfrentamos a la hora de estar al frente de un computador o al frente de una hoja para poder plasmar allí todas las ideas que sean suficientes y necesarias para poder llevar a buen término un proceso judicial. Entonces vamos a hablar más que todo de lo de fondo, qué es lo que tengo que poner en una demanda. Entonces, el día de hoy vamos a estarlo viendo desde el punto de vista, como dirían muchos abogados, como nos decían a nosotros en las clases, desde este lado de la baranda. Es Desde decir, este lado de la vamos balanza a verlo desde la perspectiva del abogado del litigante. litigante. Eventualmente vamos a poder tener una confrontación con un juez para que esta persona nos diga de qué manera también ve, digamos, las falencias o los errores más comunes que encuentra en las demandas con relación a los Y eso litigantes. que no hay que estar detrás de la baranda, pues no hay que ser juez para entender más o menos, porque uno igual, yo también he sido asesor de consultorios jurídicos, asesor en civil y tengo que revisar demandas. Y lo que se tiene que tener en cuenta, pues es algo básico que debe saber todas las profesiones, independientemente de cuál sea el rol incluso que usted esté representando en la abogacía. Entonces puede estar desde el despacho judicial o puede estar desde el punto de vista del abogado litigante. Pero lo más importante, lo que se tiene que saber es que yo creo que son como principios elementales, ¿cierto? Son principios elementales. Usted sabe que usted está escribiendo para que lo puedan leer. El propósito de usted escribir es precisamente pues que el interlocutor le lea y no sea aburridor. Por ejemplo, para empezar de una vez en el grano, pues para empezar a ir al grano de una vez, pues hablando, por ejemplo, de que es muy aburridor en las demandas y yo cuestiono pues y critico y regaño mucho a mis alumnos es que hacen unos párrafos por ahí de 20 líneas y son supremamente densos de leer, no solamente para la demanda, sino para la contestación, incluso se da más en la contestación. Entonces es un párrafo de 20 líneas y que ni siquiera le ponen un buen interlineado, porque eso es otra cosa que tiene que ser importantísima. No es lo mismo usted leer en una hoja 5 párrafos, por decir algo, a leer distintos hechos con un buen interlineado, con un buen espacio, con un buen interespaciado. Eso es una diferencia abismal. Entonces, yo creo que eso es lo principal. Primero, empezar a entender qué es lo que uno como interlocutor no quisiera encontrarse leyendo una demanda. Cuando uno escribe, tiene que decir, bueno, ¿cómo me la van a leer? ¿Cómo la van a asumir? Es ladrilluda, es un párrafo de 20 líneas y de esos que se ponen con un lenguaje muy rimbombante y se ponen todos empeliculados. Eso es algo que se tiene que
A ver, sí, yo creo que eso es un tema del que vamos a tener que hablar y es los errores más comunes. Pero sabes que antes de que hablemos de errores, hablemos no solamente de lo que no hay que hacer, sino efectivamente de lo que hay que hacer. Como ya estamos separando entonces aquí el tema de que vamos a alejarnos de las formalidades, es decir, muchos de los que nos podrán estar viendo están diciendo y separan en el artículo 82 del Código General, ¿qué tengo que tener para hacer una demanda? Listo. Y digamos que, ¿cuál es la finalidad que usted cumple cuando llena esos requisitos? Es una sola, que le admitan la demanda, no más. Pero con relación al contenido, con relación a cómo expongo yo ese contenido, cumple otro objetivo totalmente distinto. ¿Sabes cuál es? El objetivo es convencer al juez. Entonces, yo siempre tengo que estar escribiendo, no solamente pensando en que me van a admitir una demanda, porque, listo, digamos que cuando uno empieza a litigar, ¿quién me va a decir que no? Que cuando te admitieron la primera demanda no te pusiste feliz. Total. Claro, y te sentiste derrotado cuando te inadmitieron la primera demanda, uno pensando, juepucha, ¿qué es esto? Exacto. Pero ya uno se da cuenta que hay veces son inadmisiones por capricho o inclusive admisiones también por capricho, que no tienen nada que ver. Entonces, al final de cuentas, listo, uno cumple esos requisitos, pero quiero abordar y quiero poner unos hechos que efectivamente lleven al convencimiento del juez. Y más que todo, la claridad de los hechos para decir, claro, efectivamente eso es lo que está pidiendo, eso es lo que está pretendiendo. Es más, yo me atrevería a decir que es el único momento en el que usted va a tener un verdadero espacio para convencer al juez. Porque ¿qué otro espacio va a tener? Los alegatos. En los alegatos el juez está concentrado en otra cosa y eso es completamente humano. Obviamente, como lo dice el libro Elogio de los jueces de Piero Calamandrei, el tipo explica de una forma muy bonita que el juez en los alegatos está buscando que sean claros y que sean breves, y que cómo clasificar o cómo entender ese convencimiento que usted genera en el juez cuando se le encuentra, por ejemplo, en una cafetería, porque tenés vos la virtud de hablarle de una manera como mucho más cercana, ¿sí me entiendes? Como un amigo, y él te termina haciendo caso y lo terminas convenciendo, cosa distinta de cuando pasan los alegatos. Vos te pones a hablar en los alegatos y el juez puede estar pensando en mil cosas, puede estar pensando en cómo redactar la norma, está pensando en... Y sobre todo cuando la gente no maneja bien la oralidad, los alegatos están perdidos. Entonces yo podría decir que el único espacio real que uno tiene para poder llegarle al juez es la demanda. Muchos incluso contestan las demandas diciendo eso no es un hecho jurídico, eso es una apreciación personal, un concepto por parte del abogado. Pero de ahí viene precisamente lo interesante, que es que como es el único momento que yo voy a tener para hablar de tú a tú, de tener una aproximación con el juez, pues pienso yo que es el único momento en el que usted va a poder hablarle y convencer. Mira, entonces yo creo que esto lo podemos partir inclusive en dos cosas. Uno, resolvamos una pregunta y es, ¿qué escribir en la demanda? Obviamente nos estamos enfocando y nos estamos centrando en la redacción de hechos. ¿Qué escribir en la demanda? Y yo creo que el segundo punto que tendríamos que tocar acá es, ¿cómo lo escribo? Porque son dos cosas. Yo puedo tener claro el mensaje que quiero transmitir al juez y puedo tener todos los datos necesarios para poner en los hechos, pero si yo no los escribo o yo no los transmito de una manera correcta, entonces no va a haber un entendimiento por parte del juez. Aquí es donde inclusive, Andrés, juega mucho el papel de la comunicación, los elementos de la comunicación, que vos sabes. Yo soy el emisor, el receptor es el juez. Tiene que haber un medio, el medio es escrito y sabes que vos no escribís como hablas. Son dos modalidades totalmente distintas. Ojo, tiene que tener un código y el código tiene que ser un lenguaje común que el juez te pueda entender. ¿Qué he evidenciado yo que eso lo podemos tratar inclusive con el tema de los errores? Es que a los abogados les encanta la rimbombancia, como le decías ahora, los latinazos. Vos has visto que los abogados ponen en los hechos y es que latinazos. Vea, es más, el código general dice, vea, aquí se utiliza idioma castellano y si vas a traer cosas en otro idioma, mejor dicho, que lo traduzcan y lo certifiquen. Y hay gente que mete latinazos. Es como si en vez de convencer al juez, quieren deslumbrar. Y eso es otra cosa que uno siempre tiene que tener presente. Vea, el juez
ya se sabe el derecho. El juez ya no se sorprende por absolutamente nada. Y si uno es abogado joven, uno cree que por ser abogado joven tiene como esa obligación de que yo quiero que el juez vea que soy un abogado juicioso. Eso no va en eso. Eso va en la brevedad y en la claridad. En lo más sencillo que usted hable y se comunique con él, más efectivo va a ser. Eso no va en absolutamente nada más. Entonces esos latinazos o esas mañas de los abogados vieja guardia de manera temeraria, torticera y fraudulenta ha decidido poseer el inmueble. No, eso obviamente hay que irlo abandonando. Entonces yo digo que hay que escribir, lo primero es concentrarse efectivamente es como en los hechos que sean jurídicamente relevantes. Es que vea, ahí hay una cosa, ahí es, cuando nosotros decimos que escribir es una información, la pregunta es, ¿qué información? Y vos lo acabas de decir, los hechos jurídicamente relevantes. ¿Yo cómo sé cuáles hechos son jurídicamente relevantes? Y eso tiene que estar ligado estrictamente a una cosa, a lo que vos estás pidiendo. Porque ahí, ¿qué es el papel que cumplen los hechos? Los hechos cumplen el papel de ser la base de la pretensión y son el objeto de mi prueba. Lo que quiere decir es que si yo tengo que probar esos hechos, tengo que cumplir con la carga de probar. Entonces, ¿qué tienen que tener esos hechos? Tienen que tener los elementos axiológicos de la pretensión. Si vos estás pidiendo, por ejemplo, qué sé yo, estás en un proceso en el que estás solicitando que te declaren la pertenencia de un bien inmueble, tenés que tener claro que al cual le tenés que probar, uno, la identificación de un bien. Segundo, que has estado en posesión del bien por un determinado periodo de tiempo. Tercero, que te has comportado como señor y dueño. Exactamente. Ojo, esas son las cosas que yo tengo que desarrollar y narrar dentro de los hechos. Es más, hay gente que en la narración de los hechos lo divide así. Por ejemplo, en materia laboral, los 3 elementos del contrato de trabajo: subordinación, luego prestación personal del servicio, luego remuneración. O una responsabilidad civil, lo clasifican así, los hechos tienen que ir clasificados así. ¿Cuál fue la ocurrencia del hecho? ¿Cómo fue la ocurrencia del hecho? ¿Cuáles son los daños y cuál es el nexo causal? Y se limitan a hablar de los elementos axiológicos de cada pretensión. Entonces, por ejemplo, en la pretensión reivindicatoria también usted tendrá que hablar cuál es la cosa singular reivindicable, cuál es el hecho por parte del demandado, que usted es propietario, e incluso lo que decías, que usted se tiene que concentrar en probar cada hecho. El doctor Alberto Rojas Ríos, que es magistrado de la Corte Constitucional, el tipo explica que las demandas se deberían redactar a doble columna. Una columna con los hechos y a todo el lado, a toda su derecha, la columna de las pruebas. Y cada hecho tener una prueba. Porque así, y lo peor es que yo todavía lo hago después de 7 años de litigio y todavía llego y me pongo de pronto a escribir las 2 columnas y yo digo y uno cree que sí, que eso lo va a probar, pero lo da por, pues lo descarta, ¿sí me entiendes? Uno dice, sí, eso de todas las pruebas al final terminan sirviendo. En cambio, cuando usted lo hace a doble columna, usted dice, ay, güey, puta, ¿yo cómo voy por ejemplo, a probar eso? ¿Yo cómo voy a probar, por ejemplo, la ocurrencia del accidente de tránsito? ¿Yo cómo voy a probar que el tipo quedó con el 20% de pérdida de capacidad laboral? Entonces usted dice, entonces para cada hecho, si es jurídicamente relevante, usted le va a encontrar la prueba más fácil. Pero eso lo obliga a usted a decir, bueno, si yo estoy diciendo esto, ¿cómo lo va a probar? Y otra cosa, lo que te decía ahora, si usted depende de un testigo, no tiene probado nada, definitivamente. Indudablemente, pues, es que el tema, todo, ¿cómo vamos a hablar de cualquier técnica al interior de un proceso sin que hablemos de la prueba? La prueba no es todo, eso sí está más que claro. Total. Sin embargo, más allá que hablar claro, porque a ver, cuando yo estoy escribiendo una demanda, y si vos sos un abogado acucioso, antes de sentarte a escribirla, vos tuviste que haber corroborado toda la información que tu cliente ya te dio. Pues, ni más iluso que uno fuera de creerle absolutamente todo al cliente y empezar a escribir todo lo que dijo. Listo, presentamos la demanda ya y sin corroborar. Entonces, listo. Digamos que ya estamos, en este momento, estamos en la etapa en la que ya tenemos toda la información verificada, más allá de relacionarla con otros temas de prueba, sino que, listo, ya tengo toda la información. Y viene la primera pregunta, bueno, ¿qué escribe? Ya sabemos que entonces tenemos que escribir sobre los elementos axiológicos. Y esto es importante porque
a mí me pasó, y hay veces me pasa y me toca otra vez sentarme a organizar, y es el síndrome de la página en blanco, que uno se siente al frente del computador y uno ve esa vaina titilando y titilando, y uno, ¿qué escribo en el primer hecho? Pues porque uno ya tiene el encabezado, señor juez civil del circuito, etcétera. Capítulo primero, hechos. ¿Qué escribo? Entonces, sí. Listo, y a pesar de que yo tengo toda la información en la cabeza, hay veces no sé cómo exponerla. Entonces, creo que es importante uno tener inclusive métodos para organizar las ideas y saber qué hechos son los que tengo que llevar al proceso. Y es, listo, revisar los elementos axiológicos. Si la pretensión es de responsabilidad, entonces necesito, ¿qué son los hechos que tengo que exponer? La ocurrencia de un hecho, el daño, el nexo y la culpa. Perfecto, ya tengo eso, ya tengo por lo menos un derrotero de qué empezar a escribir. Pero aún a pesar de eso, aquí solamente estoy hablando de temas jurídicos. Pero, ¿sabes qué? Es que la demanda no es solamente jurídica, la demanda también es un tema humano. Es que es un tema humano, o sea, yo lo que digo es, para usted captar verdaderamente la atención del juez, usted lo que tiene que entender es que una demanda es un chisme narrado. Entonces, cuando usted va a contar el chisme, pues usted no empieza contando el final, ni empieza contando el nudo, usted empieza contando como ve, voy a contar todo el chisme, toda la historia desgranadita y desde el principio se lo va a contar al juez, porque el juez, como el que lee la demanda en el juzgado, como absolutamente todos los operadores jurídicos son humanos, y a todos los humanos nos gusta el chisme, por lo menos que se vea como una historia interesante. Ya sabe pues que usted es un chismoso, pues porque ya es lo que le gusta. Obviamente, es que yo digo, pues, en las audiencias de conciliación, por ejemplo, que yo presido, yo empiezo a preguntar, pero es como para averiguarme bien el chisme, pero paradójicamente averiguarme bien el chisme me termina nutriendo para llevar una mejor técnica de negociación, para entender mejor el conflicto. Entonces, cuando usted entiende que el chisme es en verdad, pues que al juez le interesa igual que a usted, o que al funcionario del despacho le interesa más que a usted, pues usted se lo cuente de una manera, trate de contárselo de una manera interesante. O como vos me dijiste alguna vez que hiciste una demanda con una línea del tiempo, usted viera a los jueces como agradecen eso, huevón, lo de las líneas del tiempo, o por ejemplo el árbol genealógico en temas de sucesiones, eso lo agradecen enormemente. Yo he visto, y dice, doctor, muchas gracias, me estoy guiando, es por eso. Yo he visto jueces que me llegan a las diligencias de inventarios y avalúos, y a las particiones me llegan de una vez solamente con ese árbol genealógico que lo mandaron a sacar, pues, aparte, y ya con eso seguían, incluso lo ponen en la portada de la demanda para que siempre lo cojan y se acuerden de eso. Es que, mira, ya dejando de lado el tema de qué escribir, porque listo, eso es un tema más jurídico, y ya entendiendo pues lo que tiene que tener es, bueno, ¿cómo voy a exponer esta información? Inclusive lo que estás diciendo es una técnica muy buena, que son, por ejemplo, los pictogramas o los ideogramas, que son cosas totalmente distintas. Un pictograma es cuando yo introduzco una imagen que representa un objeto. Es decir, si yo digo la palabra carro, pongo un carro. Pero los ideogramas son imágenes que representan algo etéreo que no existe. Por ejemplo, si vos vas a representar el amor, ¿cómo lo representás? No lo representa. No. Ay, pues su novia, ¿qué le va a decir? Pongo la foto de mi esposa. Pone un corazón. O esas son las formas en las que quiere representar algo que es etéreo, ¿cierto? Listo. Entonces, la gente se guía mucho más fácil como la dignidad del papá de Milagros. La gente se guía mucho por los pictogramas. Sí, total. Pero entonces, listo. Vamos a hablar de lo primero, antes de cómo expongo yo las cosas, es cómo las presento. Es decir, el formato de demanda. No sé si te ha pasado alumnos que te pregunten, o inclusive colegas, porque me han llamado muchos abogados, tenés una minuta, tenés un formato, tenés tal cosa. Yo le digo, pero ¿por qué te va a pegar de una minuta un formato? Ninguna demanda es igual, ninguna demanda es igual. Entonces la gente se preocupa mucho por los formatos. Es que el tema de los formatos, pues uno no puede negar que es importante, pues uno al principio los necesita, porque uno dice, de pronto la cago, pues ese es el principal miedo de cualquier persona empezando, es de pronto la cago y de pronto no pidió todas las pretensiones que son, porque eso es claro, uno al principio dice eso, pero si se toma el formato no más como una guía, pero no como una sobreescritura. Hay personas que llegan y se ponen a sobreescribir y les quedan nombres del formato viejo, de la minuta vieja,
les queda todo confuso, es un conflicto completamente distinto. En cambio, si usted coge el modelo nomás como que tengo que pedir también, por ejemplo, la terminación del contrato. Bueno, eso también es interesante. Por ejemplo, una restitución de inmueble arrendado. También puedo pedir medidas cautelares o puedo pedir, por ejemplo, puedo redactar las pretensiones así, porque a veces no se inspira. Es bien, pero si se coge como guía, pero que se coja pues como para trasladarlo completamente, obviamente. Claro. Y lo peor es que pasan minutas con defectos o por ejemplo, con un código de procedimiento civil, con código de procedimiento civil o leyes derogadas. No, entonces, solamente falta que alguien ponga por allá. El código judicial del 46 no tiene sentido. Bueno, a ver, con el tema de los formatos, hablamos, por ejemplo, a mucha gente se pregunta, hombre, es que hay algún lado donde diga que yo tengo que presentar la demanda en tamaño oficio o en tamaño carta, porque entonces hay gente dice, hombre, me tocaba a mí al principio que uno iba a presentar una demanda, si usted no la presenta en oficio, se la van a inadmitir. Y a mí también me dice lo mismo, es que pues no por meterme, doctor, pero pues la demanda no tiene que ser en oficio. Y yo primero no tenía hojas de oficio, y segundo, dígame cuál es la norma que dice que tiene que ser en tamaño oficio. O sea, y como decía, por ejemplo, una vez nos decía la maestra Claudia Granda en clase, decía, pero venga, me van a negar un principio fundamental, un derecho fundamental como el del libre acceso a la administración de justicia por formalismos tontos como una carátula, como el tamaño de las hojas. O sea, el operador jurídico también tiene que entender que está garantizando ese libre acceso a la administración de justicia. Además, y se pone con las bobadas. Si vos ves bien el Código General dice que inclusive para los procesos que tengan un trámite verbal sumario, uno puede llegar a la ventanilla del juzgado y dictarle al secretario, dictarle, bueno, empiece a copiar. No me ha pasado, no va a pasar jamás. Sabemos que les da rabia, o sea, matarían y comerían del muerto al que se ponga a hacer eso es claro. No va a pasar. Pero lo que quiere decir es que no hay ningún formato específico de tamaño de hojas, preséntala como quiera, pero obviamente siempre teniendo enfocado que siempre lo que yo voy a presentar va a ser para que alguien más lo lea. Ojo, no es para yo justificarle a mi cliente, yo ya hice la demanda, ¿no? Porque es que al cliente le importa 5 que usted presente la demanda, a su cliente le importa es que usted gane. Eso es lo que quiere su cliente. ¿Y usted qué necesita para ganar? Necesita llegar al convencimiento del juez. Entonces, por ese lado, perfecto. Ahora, con relación a cada uno de los puntos de la demanda, relación con encabezado, relación con los hechos, ¿de qué manera vos has visto que es mejor organizarnos? Es decir, sí, tenemos que hablar un poquito de los requisitos formales que son, por ejemplo, en el Código General, hablan de los del artículo 82, es de qué manera te ha funcionado más a vos exponerlos en un escrito para que te entienda mejor un juez. Yo al principio utilizaba mucho el formato de doble columna, de hecho y prueba, pero bueno, también después llegué como a cierto punto en el que hago los hechos muy sencillitos, no utilizo mayúsculas, no escribo nombres en mayúsculas, ni utilizo negrillas, odio ese tipo de a menos de que usted quiera hacer énfasis en algo, como decir, pero no la prueba reina, así como algo así, no debe. Sí, pero el resto no. Eres dueño. Eso, pero odio, por ejemplo, eso. Entonces, primero pongo el encabezado donde pongo el domicilio, porque ¿cuántas veces no le han inadmitido uno por decir, sí, ahí dice dónde lo puedo notificar, pero no dice dónde está domiciliado? Entonces, en el encabezado pongo Andrés Felipe Gómez Arroyave, apoderado de la parte demandante, por medio del poder que me ha conferido tal y tal persona, domiciliada en tal y tal, entonces con eso pues ya me abre como, bueno, el camino para una causal menos de inadmisión. Luego los hechos. Estás esperando que te admita por cualquier otro. Sí, uno sabe que cualquier cosa puede pasar, pero en los hechos me concentro en que sean breves, claros. Yo tengo un agüero y es que me gusta que los hechos sean en número par, no sé, en número par o en múltiplos de 5. Porque pues eso ya es boba de cada abogado, pues. Esas son cosas. Cada quien tiene uno en el litigio empieza a coger un cierto tipo de agüeros porque
porque es que hay muchas cosas en juego y uno... Yo, por ejemplo, a mí ya que no me gusta, que por ejemplo, si yo estoy redactando, decir las pruebas, no me gusta que queden separadas en 2 hojas distintas, sino que todas terminen en la misma hoja. Sí, son bobadas de uno, son bobadas. Entonces, bueno, los hechos trato de que sean pares y trato de tener siquiera 1 o 2 hechos en los que pueda como medio comunicarme con el juez, pueda más o menos decirle como mi fundamento jurídico, porque yo sé que en fundamentos de derecho no lo va a leer. Siendo sincero, ¿cuáles son las partes de la demanda que lee el juez? Los hechos y las pretensiones. Y eso que las pruebas las revisen como el día antes. Sí, pues, antes del decreto de pruebas. Obviamente, vuelve y juega. Esto es con la salvedad de que nosotros lo estamos hablando desde este lado. Porque obviamente, cuando hablemos con un juez, vamos a traer, obviamente, jueces que sean muy juiciosos, porque hay de todo en todos los lados. Hay abogados que son malos, pues perezosos, como también hay jueces que también no son los más diligentes del mundo. Entonces, estamos hablando de ese caso específico. Sí, claro. Y entendiendo pues que si vamos solamente al paso de admitir la demanda, el juez no es el que la lee generalmente, es cualquier otra persona que trabaja en el juzgado. O sea, el juez lo que va a hacer es coger el expediente para la valoración de la prueba y la valoración del expediente a la hora de emitir la sentencia. Una vez estaba, no digamos el municipio, pues para que no quede ahí el vestido. Iba entrando yo a un verbal sumario y escucho yo a la juez diciéndole a la secretaria, ¿este proceso es de qué? No, y yo dije, no, lo tiene súper preparado. Entonces yo dije, ¿a qué horas fue que le hice? Total, no, y es que, o sea, uno sabe eso y uno sabe que entonces, por lo menos como en otra parte no me lo van a leer de la demanda, aprovecho en los hechos para decirle lo que le quiero decir, resumidito, clarito, entre más breve, más razón tiene la persona. Entre más breve sea, más razón tiene. Eso sí es una máxima de la escritura. Y en fundamentos de derecho, no escribo, en fundamentos de derecho enuncio los artículos y ya, porque hay personas que ponen a copiar y pegar todas las sentencias o a copiar los artículos. No, y es más, sálgase de los fundamentos de derecho. ¿Has visto que la gente llega, y por ejemplo, pertenencia o cualquier otro que involucre la descripción de un bien inmueble, la gente llega y pone en el hecho y está poseyendo el inmueble 3 páginas de descripción del inmueble, descripción de linderos, no dice, ¿sabe quién lee eso? Eso no lo lee nadie, además y es como si no supieran, pues no, tampoco leen el tema procesal, porque el código en el dice 83, si hay una descripción del lindero, usted solamente se tiene que limitar a decir, vea, el inmueble con matrícula tal, porque vos ya aportaste una prueba donde está la descripción. Exactamente, entonces en ese artículo 83 nos dice, ¿para qué se va a desgastar diciendo linderos, área, cabida, etcétera, etcétera, si ya hay una vez anexadas o la escritura pública, que casi todas la tienen, o el certificado de tradición y libertad, que en la parte de arriba te va a decir todo ese tipo de información, y se ahorra usted que sea ladrilludo y fastidioso para la lectura. Sí. Total. Y fundamentos de derecho, vos pones fundamentos de derecho, yo no pongo fundamentos de derecho. Pues que yo los transcribo, uno pone los artículos para uno no, que no le inhabiliten la demanda, porque después doctor, le faltó un fundamento de derecho, y yo, pues no ponen un artículo. Y a la larga... No, porque es que, y la pregunta es, entonces vos dejas de poner un fundamento de derecho, ¿y por qué no lo pusiste? Entonces el juez no te lo va a conceder. Exacto. Y hay otra cosa, los que litigan en causa propia, que no son abogados, porque tienen que saber de los fundamentos de derecho. Además, y en los fundamentos de derecho, pues ¿para qué si el juez se supone que se sabe la norma? O sea, se la sabe. Si el artículo 9 del Código Civil le pega a los civiles, más le tiene que pegar a los jueces. Total. Más, sí dice que la ignorancia de la ley no sirve excusa, mucho menos a un juez. Y volviendo a latina, soy Iura Novit Curia. Véalo pues. Digamos que no latina usted pega de eso. Del derecho, pues tiene que saber de derecho. Pero no de latín. No de latín, pero tiene que saber por lo menos cuál es la norma que va a aplicar. Y uno cree que, yo le digo a la gente, le decía a los estudiantes, ¿vos crees que le vas a enseñar al juez? ¿Vos crees que lo vas a convencer de algo? El juez ya toda la vida, o por lo menos los años que tiene de experiencia, pues todo el tiempo ha estado viendo los mismos procesos, viendo las mismas demandas, no lo vas a sorprender. Y lo que usted dijo al principio tiene toda la razón, uno no escribe para impresionar, porque uno tiene esa tendencia a querer impresionar, una tendencia muy humana. Como si vos fueras a llegar al juzgado y todo. Sí, claro, milagro. Como nos decía cierto conocido por ahí que salían a saludarlo del juzgado, es que doctor, usted hizo esa liquidación. Y yo, sí, claro. Y yo, pero bueno, independientemente de eso,
sacándole los trapos sucios aquí a todo el mundo, no. Pero entonces la cuestión es esa, la cuestión es interesante desde el sentido entonces de que en verdad uno tiene que, por ejemplo, en procedimiento cuantía, poquito, o sea, ya el resto de capitulitos, ahí mismo, por ejemplo, medidas cautelares, yo las pongo solamente o las incluyo en el cuerpo de la demanda, en los procesos declarativos solamente. No, ¿sabes cómo las pongo yo? Vuelvo y juega su estilo. Yo pongo el acápite de medidas cautelares, yo estoy solicitando medida cautelar como aparece en el documento que también anexo. Es decir, porque hay veces, si yo estoy pidiendo una innominada, a mí también me toca argumentar. Claro, no, claro. Eso sí me gusta argumentarlo a mí, por ejemplo, el de la medida cautelar innominada. Porque una boca innominada tiene que ser que haya un peligro por la mora, y entonces usted le dice al juez, señor juez, hay peligro por la mora, por esto y esto y esto. Apariencia de buen derecho y razonabilidad, proporcionalidad de la medida. Si uno le explica punto por punto, el juez puede llegar y decir, bueno, se lo doy. A mí me han dado embargos y secuestros en procesos declarativos. Donde naturalmente no caben. Claro. Me los han dado por eso, porque les sé explicar eso al juez y el juez como que lo agradece, pero no me gasto más de media paginita explicando, o sea, no tiene por qué. Con ese tema de los formatos de demanda, no sé si te has encontrado con contestaciones, yo me imagino que esa no es su contestación ni su demanda, en donde es como si el abogado quisiera promocionarse él. Es decir, él es lo principal de la demanda y ponen en esos, en los pie de páginas o ponen en los cabezotes, pues como el nombre es súper grande, sí, el membrete es gigante y que detrás inclusive ponen como la hoja de vida, la dirección. ¿Cómo es que llama eso? La marca de agua. Sí, la marca de agua, la marca de agua, horrible. Que hace, pero imposible poder leer una demanda. Y es oscuro. Primero se ve mañé, pues hay que decirlo, hay que decir, esas demandas se ven mañé. Pero usted va a ganar el caso que porque dicen, mira, este es el abogado. Y lo ponen en colores fuertes y entonces en las copias o en las escaneadas se ve horrible, ni el juez le agradece, ni la contraparte le agradece, o sea, y no están presionando a nadie. Es que ahí tenemos un ejemplo, ahí vamos a compartir pantalla para que mostremos un ejemplo de esto, de lo que estamos hablando. Gente que le pone unos cabezotes gigantes, unos membretes gigantes y que pone inclusive las marcas de agua en la demanda, que hace que sea dispendioso y fatigue al lector poder abordar el contenido. Por supuesto. Ya lo estamos viendo. Entonces, como ven en la parte superior de esa demanda, vean que es más grande el membrete prácticamente que lo que está escribiendo. Y ya vamos a hablar de la tipografía o la forma en la que se está escribiendo ahí. Ahora, miren que en el centro de la página está la marca de agua y esa marca de agua hace casi imposible poder leer el contenido. Vea, listo, yo leo la primera página, pero empiezo con la segunda y entonces empiezo a perderle interés a la lectura porque me estoy esforzando por leer y no por entender, que ese es el tema. Total. Listo, vean, todos tenemos egos. En mis demandas, claro, yo siempre pongo el loguito de la oficina, usted lo pone, ¿pero por qué? Porque usted quiere que lo reconozcan, pero es algo mínimo que diga, eso viene de tal lado, listo, pero que no sea el centro de la demanda. En una esquinita chiquito, aval abogado, ya, no me pongo a poner más información, bueno, aunque la información sirve porque le facilita la vida. Si usted sigue diciendo que aval abogado, me va a tocar cobrarle publicidad, ya ve. Bueno, pongo acá hasta abogados y bueno, entonces organizo así la demanda, pero entre más sobrio, más elegante se ve. La verdad es que yo creo que los funcionarios no se fijan en eso. Ahora mira esto. En esta demanda, vean la letra como está. Todo está en cursiva. Pues nosotros tenemos que aprender a utilizar la tipografía. ¿Por qué vamos a utilizar cursiva? ¿Cuándo se utiliza la cursiva? Por ejemplo, la cursiva se utiliza cuando voy a enunciar una expresión que es poco común. A citar un texto, por ejemplo. O a citar un texto, pero entonces, por ejemplo, esta demanda parece que todo es una cita. No, todo es una cita. Y el hecho de también estar poniendo negrillas en mayúscula todo el tiempo, esa es la forma en la que yo quiero expresar un grito o alzar la voz en un escrito. Ojo, el interlineado entre cada una de las líneas.
Cuando no es suficiente, entonces uno siempre está haciendo el esfuerzo para ver en qué línea va uno Sí, leyendo. qué línea iba y se... Entonces, y vea, yo Claro. lo estoy abordando solamente desde el punto de vista, me va a tocar contestar esta demanda. Sí. Entonces yo digo, ay, pues mucha, listo. Y yo estoy teniendo el mismo esfuerzo que tuvo que haber hecho cualquier otro ser humano. Total. Yo, por ejemplo, leyendo una contestación de la demanda, primero empiezo como, ay, qué pereza cuando me contestan una demanda, pero bueno, la empiezo a leer. Cuando empiezo a ver eso, yo solamente empiezo a pasar y yo, párrafos inmensos de 20 líneas cada uno, con poco interlineado, con palabras en mayúsculas que se ven horrible, con esas marcas de agua o membretes que se ven supremamente mal. Y es como ese afán de figurar, o sabiendo que eso obviamente jamás en la vida le van a parar. Eso le juega en contra, porque vea, usted va saliendo allá en el pie de página, vea, soy el abogado más berraco del mundo, tengo tantos títulos y tantas cosas, y van y lo cogen en una audiencia y pam, y dicen, doctor, ¿qué le pasó? Es que me ha pasado, y ahora se está utilizando con los correos, cuando se ponen a tratar de impresionar mucho y hasta le ponen un logo, así una frase súper jurídica, súper inspiradora, dicen la justicia es, y le ponen así un súper enunciado y le ponen acá todas las especializaciones, maestrías, abogado UVM, le ponen, mejor dicho, todos los logros que han tenido en la vida. No, ser abogado del UVM. No, eso sí lo hace sentir bien a uno, pues, obviamente. Pero el juez o el que esté revisando dice, ay, no es pues que es especialista en procesal civil. Ay, no es pues que es magíster. Se lo gozan allá en el juzgado. Me dicen, no, pues que un magíster cometiendo esos errores. Entonces es preferible, entre más humilde sea, o por lo menos loras de uno. Por ahí decía Pedro Calamandrei, cuando coja, en el elogio de los jueces, cuando coja usted un caso o en todo el ejercicio de su profesión, entienda que usted debe pasar desapercibido. El que debe llamar siempre la atención es el caso, no usted. Usted no tiene que ser la estrella, y es el mejor abogado el que el juez no se acuerda ni de su cara ni de su nombre, sino que se acuerda de su argumento y se acuerda o le hace llegar al juez a su conclusión como si él mismo hubiera llegado solo a esa conclusión, no porque uno lo hizo caer no lo hizo caer como, ay, el gran sabio. Pues ¿Qué barra de vos que me estás diciendo? Es que todos los jueces me conocen. Por bueno. Pero precisamente lo que dice Piero Calamandrei es muy bonito también, porque dice, pues, lo más importante es usted pasar desapercibido, lo más importante es usted tener estrategia. Yo me pongo a discutir con el estudiante y yo vea, es que de nada sirve usted decir, bueno, ¿y cómo te fue en la audiencia? Muy bien. ¿Pero perdiste o ganaste? Pues perdí, a mí me fue muy bien. O sea, no tiene sentido. O sea, me fue muy bien, pero el caso lo perdí. No, la estrategia es ganar. La estrategia es ganar, no que se acuerden de usted, no que le alaben. No, ese doctor tiene unos argumentos, pues sí, no gana uno. Pero no. Sí, no, y coge puros casos perdidos. No, y yo digo, el caso perdido que uno lo coge es porque lo va a conciliar. Porque si llegara a sentencia y sacarle un peor acuerdo al juez, al cliente y uno, perdón, pues tiempo sobra, ¿sí o no? Entonces, recomendación con el tema de los formatos es, la verdad es que no existen formatos para las demandas. No. El tema es, obvio, cumplir con los requisitos formales para la admisión, pero más allá es con relación al contenido, es qué es lo que usted quiere. Aquí vamos a entrar con el otro tema y es, bueno, la narrativa que yo tengo que utilizar dentro de la demanda. Yo he visto, me he enfrentado a muchos escritos en donde aquí viene el tema de las rimbombancias y vienen es como si estuvieran escribiendo en isabelino, porque es en el ogaño, sí. No sé, dicen unas palabras que uno dice, ¿qué carajo está diciendo? Pues en vez de decir en el ogaño hubiera dicho, este año, en vez de decir ese tipo de cosas. Entonces uno se empieza a enfrentar a eso y empieza a ver, es un montón de escritos que tienen un montón de tecnicismos o tienen un montón de palabras que no son ni siquiera del común y ordinario castellano. Total. Y entonces eso obliga pues como que a uno tenga que empezar a interpretar absolutamente todo. Es que, por ejemplo, trasládelo usted cuando lee una sentencia. Se ha visto esos jueces, pues esos magistrados que quieren, mejor dicho, no, pues escribir una prosa súper bonita, equiparable a Miguel de Cervantes. Eso no tiene sentido. O sea, uno agradece cuando lee sentencia y uno dice, qué sentencia más clara.
sin necesidad de tanta rimbombancia en la forma de hablar. O sea, uno tiene que tener como cierto estilo, eso es un estilo narrativo agradable, que no, para no impresionar a nadie. Vuelvo y repito, es que uno no tiene que impresionar a nadie, uno simplemente quiere es que lo lean, que sea agradable de leer, que ni se ve bacano, se me fue leyendo y ni lo sentí, como la sentencia es buena. Ahí es donde una vez, me acuerdo que nos estábamos tomando por ahí unas cervezas y cuando hablamos precisamente esa, mira esta demanda que hice con esta línea de tiempo y todo, que yo te decía, es que yo cuando la estaba escribiendo, cada palabra que puse, yo me quería imaginar al juez diciendo y leyendo esa demanda así, no, es en serio, no puede ser. Pues es decir, quería cautivar la atención y la curiosidad del juez de tal manera que él se comiera todo eso. Sí. En estos días, que un libro ahí como de 300 páginas en 2 días, y uno dice, ¿cómo que en 2 días? Obviamente pues porque también el texto no era mucho en las páginas, pero era porque le consumiera la curiosidad de tal manera que uno no es capaz de parar. Entonces yo cada que escribo una demanda, yo la escribo al punto de decir, bueno, yo sé qué tiene que tener, pero más allá de lo que tiene que tener es cómo quiero que la lean. Total. Entonces es que yo creo que un buen abogado tiene que ser buen escritor y tiene que tener hasta como cierta habilidad para contar cuentos. Entonces yo, por ejemplo, en estos días también redactando una demanda arbitral, yo lo voy a contar así, voy a empezar como, y de pronto se dio cuenta que incurrió en error porque todo lo que le prometieron en la compra, en la suscripción de la colocación de acciones, fue mentira, todo fue inducido a error, todo fue por medio de dolo, porque además, entonces, pero lo conté desde un punto de vista como generando expectativa y ya después contando qué fue, y yo decía, yo obviamente tiene un efecto mucho más en el árbitro, pues va a tener obviamente un efecto mucho más convincente esa narración, que simplemente decir, hola, celebró un contrato que está desviado de nulidad por lo siguiente. Es no, que acá sea interesante. Acá en Colombia inclusive, pues de la práctica, y lo voy a hablar de la práctica vieja, no de la actual y no con muchos pues también, pero es que acá son muy parcos inclusive para escribir. No sé si te has dado cuenta de una diferencia en cómo escribe un abogado que trabaja en laboral a cómo escribe un abogado que trabaja en civil. Por ejemplo, vos has visto que el que trabaja en laboral pone hecho primero, celebrar un contrato el 1 de mayo, punto, se acabó el hecho. Y uno dice, pues listo, concreto, simple y no hay confusión, pero creo que carece de todos los elementos por uno decir, bueno, pero pues, que va más allá. Quiero leer más, entonces carece de eso. Entonces, aquí en Colombia, digamos que no se ha desarrollado mucho una técnica que sí es muy americana, que se llama el storytelling, lo que decía de contar cuentos, hay que saber contar cuentos, y es una vaina que yo también digo es, ¿por qué vos te acordás de absolutamente todos los cuentos que has leído en tu vida y no te acordás de un solo texto de derecho? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Es muy sencillo, porque el texto de derecho jamás te obliga a utilizar la imaginación. En cambio, el cuento siempre te obliga a utilizar la imaginación. Entonces, en la medida que vos satisfagas esa curiosidad de la historia, empezás a utilizar la imaginación y eso solamente lo obtenés a partir de una narrativa. Exactamente. Entonces, cuando yo escribo una demanda, siempre tengo que tener en cuenta el argumento. El argumento, tengo que exponer esos elementos axiológicos. Ahora es la trama la que yo tengo que desarrollar. ¿Cómo expongo esos argumentos? Porque era una de responsabilidad civil y lo estaban operando y se murió. En cambio yo digo, y quería operarse para darle una mejor vida a sus hijos. Pues es decir, dice, bueno, estoy poniendo un trama alrededor del hecho que dice, bueno, quiero saber más por qué era que se quería operar. Pues porque nada en el mundo ocurre porque es un chisme, es que como lo que le decía, es un chisme que usted está contándole al juez, o sea, y cuando usted, por ejemplo, empieza escribiendo, por ejemplo, una narración de un accidente, por ejemplo, la narración de la celebración de un contrato viciado de nulidad, pues eso, pues a primeros ojos uno podría pensar como que es un tema aburrido, ¿cierto? Pues un accidente, pero se dirigía a su trabajo y en medio de la esperanza de llegar, bueno, tampoco. Sí, no, pongan la esperanza, porque ahí le van a decir, es una valoración subjetiva. Sí, pues. Pero bueno, pues uno tiene la oportunidad de, por ejemplo, llegar y decir,
hombre, celebró un contrato viciado de nulidad, no diga, entonces celebró creyendo estar incurriendo en el negocio de su vida. Se la tengo con el del tránsito. Iba para el trabajo, se chocó y se cayó. No, iba para el trabajo y un carro le invadió el carril, se chocó y voló por los aires. Pues. Lo embistió y voló y generó ciertos dolores inconmensurables que nosotros no sabemos. Hablando de las rimbomancias, el inconmensurable. Esto me peliculé, pero a lo que voy es que uno, o sea, cuando lo narra como si estuviera en verdad narrando el cuento, el que te va a leer lo va a leer con ganas, o sea, va a llegar y va a decir, hombre, es un cuentico, es un pequeño chismecito, a la larga los conflictos no dejan de ser eso, pues pequeños chismes que los jueces también quieren consumir ese chisme, entonces cuéntelo de una manera agradable, que el juez o el interlocutor sepa decir, hombre, que se me fue de un buen interlineado. Es más, ni siquiera los puso a pensar en el estilo y en cómo estaba redactado, sino que simplemente se concentraron en el contenido. Cuando usted no se pero cuando un escrito suyo no genera entretención, es porque la gente se está fijando en el estilo, en un montón de cosas. Y eso tiene una justificación científica. Cuando vos estás abordando cualquier tema, sea escrito, visual o lo que sea, y ese tema te genera curiosidad, el cerebro genera dopamina, y la dopamina es adictiva, eso es como una droga. Ajá. Vos tenés que estar hasta que llegues al punto de que listo, la satisfaciste todo. Entonces, ese es el objetivo, siempre generarle curiosidad al juez para querer devorarse absolutamente todo. Exactamente. Bueno, ahora, vamos a hablar de cómo redactamos esos hechos. Yo creo que siempre... no hay ningún cliente que, por ejemplo, se vaya en limpio una demanda, pues como para decir, yo hice todo perfecto. Entonces hay un montón de cosas que uno, no sé si vos consideras que se tienen que revelar o no se tienen que revelar. Yo lo he hecho personalmente y es, cuando yo sé que el pecado también me los va a contar el otro, es decir, yo voy a poner una demanda y en la contestación el otro va a contar los pecados que tiene mi cliente. O sea que yo prefiero contarlos de entrada, porque es mejor tener el control de la narrativa a que el juez diga, me querías esconder esto y no me contaste. Exactamente. Era una demanda de restitución de inmueble arrendado y había por ahí una compraventa que nos perjudicaba, pero feamente, nos perjudicaba mucho. Y yo dije, bueno, me va a quedar callado y que todo sea como sopla, porque puede que al demandado se le olvide, pero al demandado nunca se le olvida. Es que el demandado de pronto no contesta, casi siempre contesta, es que no tiene plata para contestar, se consigue un amparo de pobreza, por cualquier lado contesta. Entonces usted siempre espere esa defensa y esa refutación. También lo decía mi maestro Piero Calamandrei, que la abogacía es un ejercicio de humildad, porque todo lo que usted diga siempre está dispuesto a que lo traten como una locura, a que lo traten como un disparate, a que se lo refuten, a que le digan que está equivocado. Entonces usted espere que esa contestación le digan que usted es un tonto, le digan que eso es mentira, que le saquen ese documento. Entonces yo dije, si no digo que está ese contrato de promesa, pues voy a tener que tener otro momento, que es el espacio para pronunciarme respecto a las excepciones, que es de 5 días o de 3 días, dependiendo pues del proceso, del trámite. Y yo digo, ahí de pronto voy a tener la oportunidad de llegar y decirle al juez, señor juez, ay sí, no, pero se va a ver como desleal. Y hay algo que castiga. Porque, ay, sí, se me había olvidado. Se me había olvidado. No le quería contar. Sí, se me había olvidado. No, es de una vez decirlo, y los jueces algo que valoran mucho es la lealtad procesal. Incluso hay un montón de circunstancias que el Código General del Proceso castiga eso, la deslealtad, no enviarle el correo a la contraparte con el memorial, incluso desde antes del decreto de 806 era obligatorio, se tenía que enviar que nadie lo hiciera sería otra cosa, pero precisamente para castigar esa lealtad se le ponían un montón de sanciones al que actuara de una forma intempestiva, que no dejara a la otra persona, a la contraparte. Sí. Si usted lo que quiere generar es un convencimiento con el juez, pues, y crees que sea más creíble tu parte o tu versión, es que si vos ya estás contando inclusive lo malo tuyo, pues cómo no te va a crear también bueno. Exactamente, no. Total. Y por ejemplo, los testigos o incluso el interrogatorio de parte. Yo trato de que el testigo o el interrogatorio de parte no todo lo que diga sea bueno,
porque no genera la misma credibilidad. Si el testigo dice por ahí algo en contra de tu cliente, si el cliente tuyo también medio la embarra ahí en una cosita que no sea pues principal, sino que sea como accesoria, hombre, yo creo que es preferible eso a no parecer muy sesgado. Pues obviamente la labor de nosotros los abogados es actuar de una manera muy parcial, nosotros tenemos que actuar parcial, pero los jueces agradecen cuando hay como un asomo, un atisbo de lealtad, dicen como que bueno, lo voy a tener, o lo valoran pues como en un buen sentido. Uno ve en las demandas que llegan y ponen, decir un accidente de tránsito, y mi cliente iba manejando a 5 por hora, pero aún así se chocó con el otro. La exageración. Sí. La exageración. Sí, total. Es decir, que siempre o lo quieren hacer ver menos de lo que es o más de lo que es. Eso es pues si lo vamos a hablar en ámbitos que no sean de derecho, la exageración es una especie de mentira para donde sea que usted lo tire, si es por minimizar o por maximizar. Pero el problema dentro de la demanda cuando vos escribís y escribís exageraciones es que, ojo, todo lo que uno escribe lo tiene que probar. Entonces, si usted exagera, también tiene que probar esa exageración. Entonces, ha sentido unos dolores infinitos. Pruébelos pues infinitos. Pruébelos pues infinitos. Los reto que los pues infinitos. Sí. Entonces, la exageración, nunca prometer más de lo que puede probar. Nunca prometer más de lo que puede probar. Claro, obviamente ese es el tema de la exageración. O hay otra cosa que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en procesos de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito, llegaban y, por ejemplo, el problema era, cruzaron los dos, se chocaron, en un cruce pues se encontraron, el límite de velocidad para eso es de 30 kilómetros por hora. Tan raro que se veía tan preparado que todos llegaban y decían a 30 kilómetros por hora, rayaditos, muy raro. No, yo sí me pasé, pero el semáforo estaba en verde titilando. ese tipo de cosas, o estaba en amarillo. Ese tipo de cosas, en verdad que suena un poco más, sí, eso es todo un arte, pues yo creo que, y lo que yo les digo a los alumnos es, la parte, o sea, uno gana un proceso antes de meter la demanda, antes de interponer la demanda, porque la labor más importante del abogado es la recolección de la prueba. La investigación previa. Investigación previa. Si no, es que usted ahí se da cuenta si el proceso es viable o no es viable. Pues y obviamente hay procesos que serán viables, pero poco probables de ganar, pues por digamos, la escasa prueba que se pueda obtener. Probabilidad. Pero ahí ya uno va también con lo que liga el cliente. Uno dice, pues la probabilidad no es la más alta, pero de que existe. Sí. O sea, eso hay que pensarlo muy bien. Yo prefiero que cuando la probabilidad no supera el 70%, prefiero conciliar. Entonces usted solamente consigue procesos ganados, pues. No, por eso es que ya de tanto perder, que lo admito, me he dado cuenta que primero es un desgaste para mí, es un desgaste para el cliente, y eso lo aporrea a uno moralmente y profesionalmente. ¿A usted no le parece increíble que en todas las clases que usted tuvo en la universidad, nadie le haya admitido que ha perdido un proceso? Pues porque no hay abogado que existe en el mundo que se haya ido limpio. ¿Usted ha perdido procesos? Yo he perdido, pues yo tampoco, pero y es como por racha. En este momento tengo una racha excelente, pero he tenido rachas que yo digo, Dios mío, ni una tutela gano. El derecho no es lo mío. Lo peor es que uno queda pensando eso y yo, y ya después para contarle al cliente, ¿cómo nos fue? Y yo, depende. No sé qué le parece. Hay que pagar unas costas, pues, no es mucho tampoco lo que hay que pagar, pero entonces es eso, pues, es reconocer que de tantas pérdidas uno tiene que ir como aprendiendo de esos errores para no volver a incurrir en eso. Sí. Y con humildad, el ejercicio de la abogacía es de pura humildad, principalmente, pues, o sea, es humildad pues, obviamente personal. Obviamente personas que tendrán cierta barrera con la humildad, pero bueno. Sí, no, es que la humildad te la da los perros que perdes, pero es que vos sos más humilde que yo. Con el tema de la exposición de los hechos, que lo más conveniente, hay un dicho que yo digo, bueno, no es mío, pues, todos los caminos llevan a Roma. Lo que quiere decir es que yo tengo una pretensión y hay muchas maneras de llegar allá. Pero es decir, hay muchas formas de exponer los hechos. La pregunta es cómo, pues, cuál es la mejor manera.
ojo, exponga las cosas verosímiles y creíbles. Es que por eso la palabra se llama creíble, porque se la cuentan, cualquiera se la cree, cualquiera, a mí me han pasado cosas que yo la cuento a alguien y me dice, no, no te creo, porque a nadie le pasa, es increíble. Entonces, ¿cuál es digamos, el símil que hace el juez? El símil hace el juez con experiencias inclusive personales y dice, es que eso no le pasa a nadie, este bobo que le va a creer eso. Entonces, por eso es que la idea es, cuando yo estoy escribiendo, escribir es las versiones más verosímiles, porque la verdad tiene una ventaja. ¿De qué es la verdad? Primero, no endiosar al cliente de uno. Y segundo, no demonizar a la contraparte. Exacto. No, o sea, que sea objetivo al momento de escribir. Exacto. Diga, mi cliente también la cagó. No pidió tal y tal. No, que vos no decís eso, le demanda, vos no decís la cagó. No, pero bueno, yo digo, mi cliente cometió... un leve error. Un leve error. Así no me minimizando. Sí, no, cometió un error, pero eso también es de las cosas que el juez va a decir. Hombre, es como cuando usted ha visto las películas malas. Las películas malas, el bueno es muy bueno, que es tan bueno que ya empieza a ser bobo, y el malo es tan malo que es el puto diablo personificado. ¿Se una serie de Luis Miguel o qué? Ay, sí, Luisito Rey. Un perro. No, pero es... No, pero sí, o sea, y es como, es escribir eso, es que yo digo, una demanda es escribir como un guión, prácticamente, que sea digerible para el juez. Consistencia. El principio fundamental del litigio. No litigue en su propia contra. En estos días a un cliente le presentaron una demanda, un reivindicatorio. ¿Cuáles son los presupuestos del reivindicatorio? Yo digo que esta propiedad es mía y el de allá se comporta como poseedor. ¿Y sabes qué ponen en los hechos? Ponen. Y yo me acerqué a ellos y hemos estado negociando el valor de la propiedad. Es decir, que acabo de decir yo en la redacción, estoy diciendo que él no se comporta como poseedor, me reconoce a mí como propietario y que me quiere comprar. Y la gente cree que la demanda es como, ay, sí, ponga sus hijueputas hechos ahí y simplemente después va y los prueba. Yo creo que uno tiene que coger como con guantes de sea con pinzas, porque exactamente llega y dice, no, es que... yo, por ejemplo, quiero adquirir por prescripción adquisitiva, pero este señor le he pedido permiso. ¿Qué están haciendo los jueces? Imaginen que la demanda ahora es tan importante que ¿qué están haciendo los jueces? Llegan y cogen con el nuevo Código General del Proceso en el artículo, creo que es el 195, 196 de confesión por apoderado. Cuando usted presenta la demanda es como si estuviera confesando por él. Y el juez va a decir, estos hechos son confesiones, si usted llega y dice en una prescripción adquisitiva, no, es que él estuvo negociando, él estuvo hablando con los dueños, van a decir, viejo, entonces no te entendés como señor y dueño. Ese pues es un tenedor, pero señor y dueño, ese es reivindicatorio, pero ojo, y no es porque hayamos hecho un trabajo o un esfuerzo por aquí abismal de decir, no, hay que probar que no somos, no, él mismo está diciendo, es que él no se está comportando como un poseedor. Total. Entonces, ahí el principio, cuando estoy escribiendo es, ojo, todo tiene una teoría del caso. La gente piensa que la teoría del caso es solamente penal. La teoría del caso es para absolutamente todo. Entonces es, cuando yo voy a llevar algo al proceso, inclusive los mismos hechos, que no me jueguen en contra de mi teoría del caso. Exactamente, exacta. Y ahí es que usted tiene que preparar al cliente para que no la vaya y la embarre, pues, en él. Incluso, ¿sabe que yo pensaba en una audiencia? Alguna vez, creo que también era una restitución de inmueble arrendado, la clienta mía no pudo venir, entonces solamente la estaba representando yo, ella vivía en la costa, entonces mostramos las cosas y digo, muy bien doctor, gracias a este artículo de confesión por apoderado, le voy a hacer el interrogatorio de parte de usted. Pero, increíble, no te voy a preguntar al juzgado, ahorita me dice cuál juzgado es, porque... ¿cómo voy a transferir yo, ojo, el conocimiento personal de los hechos al abogado? Pues porque lo máximo que vos puedes decir es que mi cliente me contó. La confesión por apoderado tiene un sentido y es
que la confesión por apoderado es, sí, en los escritos de demanda, contestación de demanda, Pero más allá no traslado se de puede. excepciones, pero, o sea, ¿Cómo ¿por vas qué me a van a interrogar al preguntar a mí? apoderado? Pero no, sencillamente, Es que pero yo prefiero eso. imagínese. Yo prefiero que lo interroguen a uno como si fuera el cliente, porque es que el cliente lo hubieran barrado con términos de tenedor, poseedor, propietario, no, pero con el juez tiene que tiempos. aprender a interpretar eso, porque Sí, es más, también. donde su cliente sepa bien la diferencia entre poseedor y tenedor, ese abogado lo preparó desde hace 2 meses, Sí, pues porque también no es tiene que verdad. tener conocimiento Pero de yo me acuerdo jurídicas. que la contraparte mía se paraba y se cogía así, pero te le estás dando una oportunidad para dar alegatos de conclusión. Es que este no es el espacio para que él hable, que por confesión por medio de apoderado, decía así. Pero bueno, pues Cada eso es proceso una es un mundo, interpretación, cada proceso sí, es un y mundo cada porque juzgado verá cómo interpreta eso, sí. no alegar aquello en lo que usted no crea. Has visto que hay veces llega y dice en los hechos, según mi cliente o mi cliente me ha Mi contado, cliente vea, dice. sabe que yo leo esas cosas y de entrada yo estoy diciendo, sabe que él puso eso porque el cliente lo forzó, pero él no le cree ni cinco a lo que dice, a lo que le dijo el cliente. Yo también Mi cliente me contó así. que estaba en Medellín. Pues eso, Yo también he pensado eso. eso ya está generando como el espacio Sí, que, sí, sí. ¿sabe que No, o ese sea, ni es le que cree? uno lo que tiene que entender cuando llega el cliente es que usted y el cliente ya son un equipo, o sea, ya es un equipo para el resto, y si se caen, se caen los dos juntos, o si ganan, ganan los dos juntos. Pero cuando llega como que, no, usted perdió, hermano, ¿para qué puso a decirme que pusiera eso? Entonces yo siempre he dicho que uno de los activos más grandes que tiene el abogado es la seguridad. Entonces, cuando vos llegas a hacer una demanda y pones, según mi cliente, Sí, como vea, eso no lo creo yo, pero usted verá a su señoría. Y no hay prueba. Ahí le entrego. O sea, él mismo fabricó su propia prueba. Él mismo fabricó su propia prueba y la estamos mostrando acá. No, obviamente uno tiene que estar completamente convencido de que todo lo que está diciendo ahí, mejor dicho, con la seguridad más abismal que el juez pueda decir, así sucedió. Y es que va una cosa, nada convence y persuade como, ojo, a que usted alegue aquello en lo que cree, porque es que eso se transmite, es que la gente lo siente. Cuando usted está alegando un hecho, pues, es que esto es así, hay que pararle bolas porque es que este abogado está pegado de esa vaina. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Cierto? Sí, Entonces es, ojo, alegar aquello en lo que cree. En lo que no cree, pues hombre, si no crees, no pongan esas cosas de mi cliente me contó porque ya estás enterrando a tu cliente. Exactamente, eso es principio elemental, nunca había caído en cuenta de eso, pero sí. No lo vuelva a hacer. No. Ya acá estoy aprendiendo cositas. Andrés, los errores más comunes al escribir una demanda. Primero, la ortografía. La ortografía yo creo que, y hay cosas que no se las coge el Word, entonces yo creo que la ortografía sí es la ortografía, la utilización de la puntuación, las tildes, un léxico, o sea, Vea, un léxico muy rimbombante, pero también muy... Vea, se lo voy a poner así. El Código Civil dice que la primera interpretación que usted tiene que hacer de los contratos, ¿cuál es? La primera interpretación que usted tiene que hacer es la que le haría cualquier persona de a pie, porque es el lenguaje llano y castellano. Entonces, para las demandas es lo mismo. Hombre, aunque el juez sea un técnico también en derecho, yo le puedo explicar como se le explicaría a cualquier otra persona. Obviamente vamos a utilizar nuestros tecnicismos porque para nosotros es indispensable una demanda utilizar el término poseedor o tenedor o que es un contrato de comodato, por supuesto, pero ojo, no tengo que utilizar una palabra de $1.000.000 cuando una de $1 puede hacer la misma cosa. Exactamente. O sea, es que lo que uno tiene que entender es que respecto a eso, yo, por ejemplo, lo primero que hago para saber si coge o no coge el caso, le cuento a mi mamá, que no es abogada, o le cuento a alguien que no sea abogado para que me lo interprete o lo vea desde un punto de vista no técnico, porque muchas veces a uno lo técnico también lo hace perder como lo justo, por así decirlo, o como la lógica, lo hace perder la lógica, y uno pierde lógica a veces, pues, o sea, el conocimiento técnico hace que se pierda la lógica, y uno deja de ver cosas que y tan sencillo como hasta la persona que no es abogada le puede llegar y le puede decir como, venga, ¿y qué tal que lleve esta prueba? ¿Qué tal que haga eso? ¿Qué tal que... ¿Vos no te acordaste, Heino, como nos decía, que hay veces salía allá de la sala a la corte y se iba a lustrar los zapatos?
A contarle el caso. A contarle el caso del que le ilustraba los zapatos. Mira, esto pasó. Es que, doctor, si él fue a la notaría a celebrar el contrato, es porque quería. Entonces es la interpretación llana que da cualquier persona. Exactamente, y ese mismo tipo de interpretación se debe utilizar cuando uno ya redacta la demanda. Póngasela a leer a una persona que no sea abogada. Yo me pregunto si él citaba al ilustrador ahí. No creo que lo citaba, pero Octavio Tejero, que fue, y en ese momento es presidente de la Corte Suprema en Sala Civil, un jurista, un maestro. Eso que estabas diciendo, sí, de hecho también lo hago mucho, porque listo, yo tengo todo el conocimiento acá y muchos de los errores que nosotros cometemos al escribir es que pensamos que ya hemos transmitido todo, pero yo lo tengo acá, necesito saber si el que lo lee entiende claro cuál es el problema del asunto y cómo estoy proponiendo yo la solución. Entonces, listo, se lo pones a leer a otro colega y el colega obviamente se va a pegar mucho el tecnicismo. Póngaselo a leer siempre a alguien que no sepa ni papa de derecho. Exactamente. Porque es un chisme la historia. Dice, oiga, ¿cómo así que saben que le vendió a este a ese precio? Sí. Tumbadores. Exactamente, y cosas que uno no había visto ni se ve, de pronto por ese lado es interesante. Y por ejemplo, es que el tema probatorio no es un tema técnico, pues el tema de la valoración de la prueba no es un tema técnico, porque en Estados Unidos los que toman la decisión o los que hacen la valoración probatoria son personas de a pie que no son abogados, porque el tema probatorio, el fondo del proceso siempre son temas lógicos, pues más allá de los temas técnicos. Entonces, vale, digo, porque yo digo que es tan importante este tema de escribir bien esa demanda. Pues dicen que los medios de prueba son los que yo llevo allá al juzgado, ¿cierto? Pues yo digo que el medio de prueba empieza con la demanda. ¿Por qué? Porque siempre digo esto, el juez es un lienzo en blanco. Y cuando vos escribís una historia muy buena, él ya se empezó a dibujar un montón de cosas en la cabeza y eso es lo que va a limitar al juez en cuanto a su valoración de prueba. Ahora, cuando vos le contás al juez algo en lo que él puede creer, con base en el sistema de la libre apreciación de la prueba y la libertad del convencimiento, hombre, el juez ante un hecho que vos ya le narraste, que es creíble y que para él puede ser verídico, él no necesita probar, necesita comprobar. La diferencia entre las dos son abismales, porque comprobar, vea, preséntele cualquier prueba sumaria, listo, ese hecho ya está probado. Sí. ¿Por qué? Porque él solamente necesita una medio verificacióncita de que eso sí existe. Pero aquellas cosas en las que no cree, necesita prueba, porque si no, esa vaina no existe por ningún lado. Entonces, y de hecho, ahí es donde radica la diferencia para que el juez diga, hay que decretar una prueba de oficio. Porque es que el juez solamente va a decretar pruebas de oficio aquellas cosas en las que necesita corroboración o comprobación, es decir, donde él ya tiene preestablecido un cierto nivel de verdad y quiere llegar a la certeza. Yo cuando el juez hace una prueba de oficio, yo ya sé cómo hacer la sentencia. Sí, es una prueba de oficio, yo sé cómo va a hacer esa. Sí, ella quería vayar para otro lado. Total, uno sabe ahí mismo, pues, eso, o por ejemplo, cuando en la conciliación, en la etapa de la conciliación, en la audiencia inicial llega y dice, hombre, yo recibiría la plata. Ay, no, hay que hablar ya con el juez. Es el mismo juez el que está. Pero no crea, vea, que eso pasa cuando el juez de pronto no ha visto algunos elementos de prueba. Me acuerdo una vez que estábamos en una fijación de alimentos y yo había pedido la exhibición de unas cuentas bancarias y de la declaración de renta. Antes de eso, la juez no los había visto tampoco. Entonces la juez decía, yo que ustedes concilio por esos 700.000 pesos, yo concilio esa vaina. Y yo, oye, nada, es que yo sé que hay en esa cuenta, yo sé que hay ahí. Apenas empezó el debate, pues, exhíbame esos documentos, los vi en un momentico. ¿Por qué estás recibiendo 15 millones de pesos todos los meses de esta época? Y la juez, sí, vamos a parar otro momento. ¿Ustedes no quieren conciliar otra vez? Listo, ahí sí, diciéndole a otro, concilie, yo que usted concilio. Listo, obviamente, pues sin prejuzgar, pues absolutamente nada. Sí. Por ser prueba documental. Sí. Por haber sido prueba documental con una testimonial, yo no creo. No, recibe 15 millones de pesos mensuales. Pues es como si de aquí grabando, él recibe 50 millones de pesos mensuales. Ya te van a abrir un crédito. Ya te van a abrir un crédito de cuenta de eso. Ahí vamos, sí. Error que he visto abismal. Escribir atacando al apoderado de la contraparte o a la contraparte en vez de pelear el caso. Es decir, y ese abogado es un marrullero, pues. No, o cuando llegan y dicen, esa demanda, no entiendo la demanda, no entiendo cómo escribe. Primero, usted está quedando mal, pues, ¿cierto? Porque
no te estás concentrando en el fondo del asunto. Lo que uno tiene que hacer es concentrarse en el fondo del asunto. Lo segundo es no concentrarse en la parte, bueno, si hay excepciones previas, pues uno sí se enfocará pues como en defectos formales, pero otros defectos que no son como de tal magnitud o que escribió pretensión con C, o sí, ese tipo de cosas, ese tipo de que como No, de señalamientos, de niñedades, de señalamientos, la verdad es que terminan siendo incluso hasta contraproducentes. Sí, claro, claro, porque es que el güey lo percibe usted o arrogante, uno dice, y el abogado a la larga uno tiene que entender que está cumpliendo el mismo papel de uno. Vea, superando todos los errores, yo he visto que para el juez genera una mayor recordación la demanda, uno, cuando usted tiene claridad en la redacción de los hechos, lo redacta de manera tal que lo pueda conservar a él dentro de la lectura. Y tres, humanizar el proceso, pero humanizarlo para todos los lados. Uno, obviamente entendiendo que como el juez es humano, se deja persuadir y le llama la atención las mismas cosas que usted, él es igual de humano que usted, pero lo otro es humaniza a los sujetos dentro del proceso. Es que eso tiene los cuentos, es que los cuentos dicen, es que este personaje, pero la gente siempre dice, el demandante o el demandado. ¿Sabe cuántos demandantes hay en un juzgado? Todos los que quiera, y demandados todos los que quiera, pero Pedro Alonso Gutiérrez, solo hay uno en ese juzgado. Entonces, por eso yo digo que cuando uno dentro de los hechos está exponiendo las cosas, expóngala de la manera que, entonces Pedro le dice a Juan, ahorita pues de acá. Yo trato yo por ejemplo con el tema de repetir mucho el nombre, trato de no hacerlo ni repetir, o sea, trato de no repetir mucho, por ejemplo, trato de utilizar mi contraparte, mi poder Dante, el señor Pedro, para no cansar. Es que uno al principio le pone como el nombre completo, es decir, Pedro Alberto Gutiérrez, pero ya uno entra como tanto en el chisme que dice, esto es Pedro, sí, así, entonces así, ya empieza a ser un tema más cerrado. Exactamente, pero ahí dice, creo que es el libro de la oralidad, que ahorita se los debería usted como recomendar. Es el libro de la oralidad, creo que nos decía algo sobre... hombre, para redactar o en el estilo jurídico, usted debería evitar, por ejemplo, utilizar una misma palabra en el mismo párrafo. Trate de no utilizar la misma palabra en el mismo párrafo porque se empieza a volver fastidioso. Y yo soy de los que termino un hecho y lo leo por ahí 20 veces, a ver si suena. Y no solamente el hecho, vuelvo a leer el conjunto. Y como nos dice Juan Gabriel Rojas de la universidad, que a usted le da pereza volver a leer la demanda que escribió, borre y vuelva y empiece. Y que la vale la primera vez. Sí. Borre y vuelva y empiece, porque si le da pereza leérsela a usted, que usted fue el que la escribió y que le puso el alma, o hay veces uno se enreda y uno cómo mete esto acá, cómo narro este hecho. Hay otra cosa, desde un punto de vista de la gramática, yo siempre soy yo, bueno, vamos a volverlo simple. Sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Ya lo otro trato de no complicarme, pero vos has visto que uno en la redacción de un hecho, uno hay veces empieza como a pegar en ese sentido. No me ha pasado, pero bueno. A mí sí, yo soy humilde y yo reconozco quién soy. Pero sí. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas que puedan tener las personas en la audiencia. Para que, digamos, sea más ordenado, cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta, ahí en el Zoom tienen la posibilidad de levantar la manito y aquí me dirán quién la levanta para que le demos, digamos, la palabra y pueda formularnos una pregunta. No, si no hay preguntas, eso es que usted está más que claro. Pues quiere decir que la gente como que sí le entiende a usted en clase. Total, todo. Bueno, jóvenes, asistentes, debido a que no hay preguntas y creyendo pues que hubo una claridad suficiente de pronto con los temas hablados y expuestos, espero que les haya gustado pues este primer conversatorio. Como ven, es un formato experimental. Sí, no, y es distinto a lo que casi siempre todo el mundo habla, porque es que vos has visto que mucha gente sale de la universidad y dice, a mí no me enseñaron a hacer eso. Entonces,
es como abrir espacios a las cosas en las que normalmente nosotros no hablamos en la universidad, y No es te enseñaron cómo a hacer cosas, cobrar. cómo hacer cosas, cómo hacer cosas, Ah, a cobrar, a nadie le enseñan a a nadie le cobrar, enseñan a entonces todos esos cobrar. venosos, es que, venga, es que si usted le quiere pagar a mi Sí, cliente, es más, vaya con sí, usted a su sí. cliente, Es y que él no, pues dice, señor venga, cliente, lo que usted venga, me quiera dar. venga, yo ya le gané ese proceso, ¿será que usted me puede conseguir? Pues yo sé que pues yo ya gané y estoy, pues han pasado ya 2 años y de Y creo pronto que me lo merezco. soy muy intenso, pues, pero pues de pronto me podías pagar los 10 millones restantes. No, eso sí es verdad, deberíamos hacer una de cómo cobrar Oh, en honorarios. estos días yo le cobro en vivo la plata que usted me debe para que vea cómo es. Empezamos. ¿Y cómo defenderse? ¿Cómo argumentar para no pagar? Bueno, señoras y señores, sin más, que tengan una feliz noche. Próximamente pues les estaremos compartiendo los nuevos conversatorios que tendremos. El próximo que tenemos planeado, esperamos tener la presencia de un juez de la República, precisamente para que, hablando del mismo tema, veamos como desde la experiencia de quien se para al otro lado de la barra, nos cuente cómo es que ve las demandas de los abogados, y por supuesto que también nos dé luces, porque dice, ¿qué es lo que me gusta a mí como juez? ¿Qué es lo que me gusta a mí como juez? Es que me escriban, pues. Sí, sí, sí. Bueno, y además, que tengan una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias.